Hay momentos en la vida en los que el silencio grita más fuerte que cualquier palabra. Ese silencio que se instala en el pecho, pesado, incómodo, como si ocultara un secreto que hemos evitado escuchar durante demasiado tiempo. Carl Gustav Jung sabía que ese silencio no era vacío, sino un portal, un umbral hacia el territorio desconocido de la psique, donde las fuerzas ocultas gobiernan en las sombras y moldean nuestro destino sin que lo sepamos. ¿Qué ocurriría si de pronto te atrevieras a cruzar ese portal? ¿Qué pasaría si te enfrentaras, no solo a lo que amas de ti mismo, sino también a lo que temes, lo que niegas, lo que repudias? La respuesta no es cómoda, pero es transformadora. Allí, en la oscuridad que siempre has evitado, está la semilla de tu auténtica libertad. Jung nos enseñó que cada uno de nosotros lleva dentro un territorio salvaje, un bosque primitivo, donde residen arquetipos universales y figuras ancestrales que esperan ser reconocidas. En ese bosque vive la sombra, la parte de nuestro ser que no mostramos, lo reprimido, lo negado, lo indeseable. Pero la paradoja es que aquello que rechazamos es, al mismo tiempo, la fuente de nuestra energía más pura. Cuanto más negamos la sombra, más poder le damos sobre nosotros. Cuanto más la enfrentamos, más fuerza recuperamos. Y aquí surge la primera tensión. ¿Cómo mirar aquello que siempre hemos evitado mirar? ¿Cómo aceptar en nosotros lo que más condenamos en los demás? El inicio de este viaje exige un acto de valentía que pocas veces se reconoce en público. No se trata de gritar al mundo un manifiesto de cambio, ni de anunciar promesas huecas en las redes sociales. Se trata de un movimiento silencioso, íntimo y radical. Detenerse, respirar y aceptar que la verdadera batalla no se libra afuera, sino adentro. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué repites los mismos errores? ¿Por qué atraes los mismos conflictos? ¿Por qué tu vida parece un círculo que gira sobre sí mismo? Jung respondería con serenidad: porque no has hecho consciente lo inconsciente, y lo inconsciente, cuando se ignora, gobierna tu destino. El ser humano moderno corre sin detenerse, creyendo que la solución a su vacío está en la próxima meta alcanzada, en el próximo ascenso, en la próxima aprobación. Pero Jung advertía con insistencia que ese movimiento frenético no hace más que alejarnos de nosotros mismos. El verdadero enemigo no está en el mundo exterior, sino en la desconexión interior. Puedes conquistar títulos, dinero, relaciones, pero si tu sombra permanece en el sótano de tu psique, tarde o temprano se manifestará. Te filtrará en forma de sabotaje, de enfermedad, de ansiedad inexplicable. La vida encuentra la manera de devolvernos hacia lo que hemos rechazado, y lo hace con precisión implacable. Piensa en la irritación que alguien cercano te provoca. Esa persona arrogante, o demasiado pasiva, o excesivamente ambiciosa. ¿Por qué te molesta tanto? Jung decía que aquello que más condenamos en los otros es muchas veces un reflejo de lo que no soportamos reconocer en nosotros mismos. Lo que ves en el otro es un espejo que revela tu sombra. ¿Te atreves a aceptar que aquello que criticas con tanto fervor podría estar escondido en ti? Esa pregunta no es cómoda, pero es el inicio de la autenticidad. Y la autenticidad, aunque duela, siempre libera. El viaje hacia la sombra no es una caída en la oscuridad sin salida, es un descenso ritual. Así como los héroes de los mitos bajaban al inframundo para enfrentar dragones y volver con tesoros, cada uno de nosotros debe atravesar ese descenso simbólico. El dragón es tu miedo, tu ira reprimida, tu deseo prohibido. El tesoro es la energía vital que recuperarás al integrarlos. Sin ese descenso, no hay transformación posible. Quien rehúye el encuentro con su sombra vive esclavo de fuerzas invisibles. Quien la enfrenta comienza a reinar sobre sí mismo. La pregunta inevitable surge: ¿cómo reconocer a la sombra en la práctica? Jung nos invita a observar los sueños, las reacciones exageradas, las repeticiones dolorosas de nuestra vida, el sueño en el que corres sin avanzar, la relación que se repite con distinto rostro pero mismo desenlace, la herida que sangra cada vez que alguien toca un punto sensible. Todo ello es la sombra hablando en su lenguaje simbólico. Ella no grita en conceptos, se expresa en imágenes, en emociones intensas,
en sincronicidades que parecen casualidades pero no lo son. Escucharla exige sensibilidad, paciencia y, sobre todo, silencio interior. Imagina ahora la historia de una mujer que llamaremos Elena. Elena es exitosa, admirada, aparentemente fuerte, pero cada noche, al cerrar los ojos, sueña que se encuentra en un teatro lleno de espectadores. Ella está en el escenario, bajo la luz, vestida con un traje magnífico. Al principio se siente poderosa, pero pronto descubre que su vestido no está hecho de seda, sino de recortes de periódicos con titulares sobre sus logros. Y entonces, delante de todos, esos recortes comienzan a rasgarse. Ella queda desnuda, vulnerable, aterrorizada. Se despierta empapada en sudor. Jung nos enseñaría que este sueño es una revelación simbólica. El escenario es la vida pública de Elena. El vestido de periódicos es su persona, la máscara social construida para aparentar fortaleza. Y la desnudez es la verdad interior que clama ser reconocida. Elena se ha identificado tanto con su imagen externa que olvidó quién es en lo profundo. El sueño no la destruye, la advierte. Le recuerda que no puede sostener indefinidamente una fachada vacía y que, si insiste, la vida misma se encargará de desgarrar ese disfraz. ¿Cuántos de nosotros vivimos con trajes de papel, temiendo el momento en que se rasguen? Los sueños, decía Jung, son cartas cifradas enviadas por el inconsciente. No son absurdos, no son ruido cerebral. Son mensajes vitales que nos invitan a reequilibrar la psique. Ignorarlos es ignorar a nuestra propia alma. Atenderlos es iniciar un diálogo sagrado con la parte más profunda de nosotros. Por eso llevar un diario de sueños es un acto revolucionario. Escribirlos, incluso cuando parecen incoherentes, permite que emerjan patrones, símbolos recurrentes que guían nuestro camino. Poco a poco, lo que parecía caótico revela un orden secreto, y ese orden es la voz del sí mismo, el centro organizador de la psique, el núcleo divino que Jung comparaba con la chispa de lo eterno en cada ser humano. La sombra no es el único misterio que Jung nos legó. Detrás de ella se encuentra el inconsciente colectivo, un océano de símbolos y arquetipos compartidos por toda la humanidad. Allí viven las imágenes primordiales que han guiado culturas enteras: el héroe, el sabio, la madre, el niño, el viejo sabio, el trickster. Estas figuras aparecen en nuestros sueños, en los mitos, en las religiones, en las historias que repetimos generación tras generación. Y lo más impactante es que actúan en nosotros incluso cuando no somos conscientes de ello. ¿No es fascinante pensar que tus sueños pueden estar conectados con los de un campesino egipcio de hace miles de años, con los relatos de un chamán amazónico, con los símbolos pintados en cuevas prehistóricas? Jung afirmaba que no estamos aislados en nuestra mente. Participamos de una psique mayor, colectiva, que nos atraviesa a todos. La sombra personal es solo la antesala. Más allá de ella, está ese mar infinito de imágenes arquetípicas. Comprenderlo nos saca de la ilusión del individualismo extremo. No somos islas, somos archipiélagos conectados por un océano común. Y si aprendemos a leer ese océano, podemos descubrir la trama secreta que sostiene la vida. Pero aquí aparece otra tensión. ¿Qué hacer con este conocimiento? ¿Cómo aplicar en lo cotidiano algo tan vasto? Jung respondería que no basta con entender intelectualmente, hay que experimentarlo. Por eso proponía el método de la imaginación activa. Dialogar con las imágenes que emergen en los sueños y en la fantasía. Permitir que hablen, que revelen su mensaje. La psique se comunica con símbolos, y quien aprende a escucharlos se convierte en intérprete de su propio destino. El viaje que hemos iniciado en esta primera parte no es un simple ejercicio de introspección, sino la apertura de una puerta hacia un misterio más grande. Hemos visto que la sombra, lejos de ser un enemigo, es una aliada oculta que guarda tanto nuestros demonios como nuestros tesoros. Hemos comprendido que los sueños y las proyecciones no son accidentes, sino lenguajes cifrados de nuestra alma. Y hemos sentido que detrás de la individualidad existe un mar colectivo que nos conecta a todos. Este es solo el comienzo. Jung nos guía con firmeza. Para ordenar la vida, primero debemos atrevernos a reconocer lo que está en la oscuridad.
La promesa es clara. Al iluminar lo reprimido, recuperamos energía, autenticidad y dirección. Pero el camino no termina aquí, porque, una vez reconocida la sombra, surge la necesidad de aprender el idioma secreto del inconsciente. Ese será nuestro próximo paso. Si en la primera etapa del viaje Jung nos llevó al sótano de la psique para encender la luz sobre la sombra, ahora nos guía hacia un terreno aún más inquietante y fascinante, el descubrimiento del idioma secreto con el que nuestra alma nos habla. Porque una vez que reconocemos que no somos dueños absolutos de nosotros mismos, que una parte desconocida dirige nuestra vida desde las sombras, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo establecer un diálogo con esa fuerza interior? ¿Cómo escuchar lo que el inconsciente intenta decirnos cada día? La respuesta es sorprendente. El inconsciente habla en símbolos, en imágenes, en sueños, en coincidencias que parecen absurdas, pero que en realidad son señales precisas. Y aprender a leerlas es una de las habilidades más transformadoras que podemos cultivar. Jung repetía que el hombre moderno, atrapado en la ilusión de la razón, ha olvidado que su alma no se comunica con conceptos abstractos, sino con imágenes vivas. Los sueños no son basura mental, son cartas enviadas por el inconsciente. Las sincronicidades no son simples casualidades, son mensajes que surgen en el cruce misterioso entre el mundo interior y el exterior. Y la intuición, esa voz sutil que tantas veces despreciamos, es una de las formas más directas en que el sí mismo nos guía. Pero ¿cuántas veces hemos ignorado esas señales porque no se ajustaban a la lógica inmediata? ¿Cuántas oportunidades hemos dejado escapar porque desoímos un presentimiento que luego se demostró verdadero? Imagina que despiertas de un sueño en el que caminas por tu propia casa y de pronto encuentras una puerta que nunca habías visto antes. Al abrirla descubres un cuarto desconocido, lleno de objetos extraños que parecen pertenecerte, aunque nunca los hayas visto. El sueño puede parecer absurdo, pero Jung nos diría que no lo es. La casa eres tú mismo, y esa habitación oculta representa un aspecto de tu psique que aún no has explorado. El sueño es una invitación a abrir esa puerta también en la vida despierta, a reconocer talentos, recuerdos o deseos que permanecían ocultos. ¿Y qué ocurre si decides ignorar esa invitación? La habitación seguirá allí, esperando, pero cuanto más la ignores, más probable será que su contenido se manifieste de manera caótica, en ansiedad, en conflictos, en decisiones confusas. Carl Jung decía que los sueños son cartas enviadas por la noche, que esperan ser leídas al amanecer. Pero la mayoría de las personas, al abrir los ojos, corren hacia la prisa cotidiana y dejan esas cartas cerradas, sin sospechar que en ellas estaba la clave de un cambio profundo. Tomemos un ejemplo sencillo y cotidiano. Un hombre llamado Ricardo sueña repetidamente que pierde un tren. Corre desesperado por la estación. Siente que llegará a tiempo, pero siempre lo ve partir justo cuando toca el andén. Este sueño, lejos de ser azar, revela que Ricardo está perdiendo oportunidades importantes en su vida porque su miedo a decidir lo paraliza. El tren es el símbolo de la ocasión que pasa y la desesperación que siente es el reflejo de su pasividad diurna. Al ignorar este mensaje, Ricardo continuará perdiendo trenes no solo en sus sueños, sino en su realidad. Pero si escucha la señal, comprenderá que debe dejar de esperar la seguridad absoluta y arriesgarse a subir al próximo vagón, aunque no sepa con certeza a dónde lo llevará. La fuerza de estos símbolos radica en que no necesitan palabras. Hablan un idioma universal que todos compartimos, aunque lo olvidemos. Por eso Jung afirmaba que los sueños son una ventana al inconsciente colectivo, ese depósito milenario donde arquetipos universales se expresan en cada uno de nosotros. ¿No es fascinante pensar que el mismo símbolo que aparece en tu sueño pudo haber aparecido en los mitos griegos, en un cuento indígena o en la visión de un monje medieval? Esta continuidad revela que la psique humana está unida por un lenguaje común, más allá de las culturas y las épocas. Pero los sueños no son la única vía de comunicación del inconsciente. También están las sincronicidades, esos momentos en que algo externo parece responder de manera precisa
a lo que ocurre en tu interior. Imagina que llevas días pensando en cambiar de rumbo en tu vida laboral, dudando si lanzarte a un proyecto propio. Caminas por la calle, distraído, y de repente un cartel frente a ti dice: "Atrévete ahora". Puede parecer casualidad, pero la intensidad con la que el mensaje resuena dentro de ti lo convierte en otra cosa, una coincidencia significativa. El universo no te envía instrucciones directas, pero se alinea con tu psique para señalarte un camino. Jung decía que cuando estamos en sintonía con nuestro proceso de individuación, el mundo exterior comienza a resonar con nuestro mundo interior, como si ambos bailaran al mismo ritmo. La intuición completa este tríptico de lenguajes del alma. Es esa voz baja que aparece de repente, sin razones lógicas, pero con una certeza que desafía toda explicación. ¿Cuántas veces sentiste que no debías entrar en un lugar y luego descubriste que algo malo había ocurrido allí? ¿O presionaste sí en una decisión arriesgada solo porque algo dentro de ti lo exigía, y después comprobaste que fue la mejor elección de tu vida? La ciencia puede llamarlo sesgo, el azar puede llamarlo coincidencia, pero Jung lo reconocía como un canal directo de la psique profunda. Ignorar la intuición es como caminar con los ojos vendados, en medio de un terreno que nuestra alma ya conoce. Pero para escuchar estas voces, hay que cultivar el silencio. Y el silencio, en un mundo saturado de ruido, es un acto de rebeldía. Estamos rodeados de estímulos, notificaciones, opiniones ajenas, exigencias constantes. Todo eso crea una niebla que apaga las señales internas. Por eso Jung insistía en que la introspección requiere un espacio sagrado, un tiempo apartado en el que el alma pueda expresarse sin interferencias. No se trata de grandes rituales, sino de una disciplina silenciosa: llevar un cuaderno de sueños junto a la cama, dedicar minutos cada día a observar sin juzgar los propios pensamientos, aprender a distinguir entre la voz de la ansiedad y la voz genuina de la intuición. Son ejercicios simples, pero su efecto es profundo. Y aquí aparece una revelación inesperada. Cuanto más atendemos a estas señales, más claras se vuelven. Es como si el inconsciente premiara nuestra atención aumentando la intensidad de sus mensajes. Los sueños se vuelven más vívidos, las coincidencias más sorprendentes, la intuición más certera. El diálogo con la psique se transforma en una relación viva, en un acompañamiento constante que nos guía en las decisiones pequeñas y en los grandes giros de la vida. Para comprender la fuerza de este proceso, basta observar cómo actúa en situaciones concretas de la vida cotidiana. Pensemos en Laura, una joven arquitecta que lleva años trabajando en un estudio prestigioso, pero que, en silencio, siente que su creatividad está muriendo. Sus sueños comienzan a mostrar un mismo escenario: un jardín abandonado cubierto de maleza. Al principio ella no les presta atención, hasta que una noche el sueño cambia, y en medio de la maleza aparece un pequeño brote verde que lucha por salir. Laura se despierta con la imagen grabada en su mente. Ese brote es ella misma, su energía creativa que intenta sobrevivir a pesar del entorno que la sofoca. A partir de entonces, Laura empieza a tomar en serio lo que su inconsciente le muestra. Decide retomar la pintura, un talento que había dejado de lado, y en pocas semanas siente que su vitalidad regresa. El sueño no le dio un plan detallado, pero le señaló un camino. Le dijo: aquí está tu vida real, no la ignores. Estas historias revelan que el inconsciente no busca confundirnos, sino orientarnos. Su lenguaje no es lineal porque la vida no lo es. Un sueño no debe interpretarse como una receta, sino como un espejo simbólico que refleja nuestra situación interior. El jardín de Laura no es solo un lugar, es un símbolo universal de fertilidad y de renovación. Su aparición repetida es un llamado a cuidar de lo vivo dentro de ella. Y no ocurre lo mismo con nosotros cuando ignoramos nuestros propios jardines interiores. ¿Cuántas veces descuidamos aquello que nos da energía, una pasión, un afecto, una búsqueda espiritual, y luego nos sorprendemos de sentirnos secos, ansiosos, agotados? El inconsciente lo sabe y lo muestra, pero la pregunta es: ¿queremos escuchar? Jung advertía que no todo mensaje del inconsciente es fácil de aceptar. A veces los símbolos nos confrontan con verdades dolorosas. Un hombre que sueña repetidamente con un niño perdido,
Quizá deba reconocer la parte inocente de sí mismo que ha sofocado en nombre de la eficiencia. Una mujer que se ve en sueños atrapada en un laberinto puede estar enfrentando la confusión de haber construido su vida en torno a expectativas ajenas. Son revelaciones incómodas, pero precisamente por eso son transformadoras. La psique no busca complacernos, busca completarnos. Y completarse significa aceptar también lo que preferiríamos evitar. A medida que escuchamos este lenguaje secreto, comprendemos que no estamos solos en nuestro camino. El inconsciente no es un enemigo, es un aliado exigente. Nos habla con símbolos, con intuiciones, con coincidencias imposibles de ignorar. Y cuando respondemos a esas señales, algo misterioso ocurre. La vida exterior comienza a organizarse de un modo nuevo. Personas que necesitábamos aparecen en el momento justo. Oportunidades que parecían inalcanzables se abren. Decisiones que parecían imposibles encuentran claridad. No porque el universo sea un sirviente mágico, sino porque al alinear nuestro interior con nuestro exterior, creamos una corriente que fluye en una sola dirección. La fuerza emocional de esta segunda etapa reside en esta certeza. Todo lo que necesitas saber ya está dentro de ti, esperando expresarse en símbolos. El desafío es dejar de ignorarlos, es aprender a traducirlos con humildad, sin caer en interpretaciones rígidas ni supersticiones fáciles. Es un camino de escucha y de respeto. Jung insistía en que cada símbolo debe ser interpretado en el contexto de la vida del soñador, porque allí se revela su verdadero significado. Y lo mismo ocurre con las sincronicidades y las intuiciones. Solo tú puedes reconocer cuándo resuenan de manera auténtica contigo. Nadie puede vivir tu proceso por ti. Así, al cerrar esta segunda parte, queda sembrada una semilla. La vida no se explica solo con lógica, se comprende a través de símbolos. El inconsciente no se domina, se honra. Y la verdadera inteligencia no consiste en reprimir lo irracional, sino en dialogar con él para descubrir un orden más profundo. Has aprendido a observar tus sueños, a atender tus presentimientos, a tomar en serio las coincidencias que te sacuden. Ese es el inicio de un diálogo sagrado con tu propia alma. Ahora surge una nueva pregunta inevitable. Si los símbolos revelan lo que está oculto, ¿qué pasa cuando chocan con la imagen que mostramos al mundo? ¿Qué ocurre cuando la verdad interior contradice la máscara social que usamos cada día? La respuesta nos conducirá a la próxima etapa, el enfrentamiento con la persona, la máscara que protege pero también esclaviza. Allí comenzará una batalla silenciosa entre lo que somos y lo que aparentamos. Desde el principio de la humanidad hemos usado máscaras. En los rituales antiguos eran de madera o de barro, pintadas con símbolos de dioses y espíritus. En la vida moderna son invisibles, pero igual de poderosas. Jung llamó a esa máscara la persona, el rostro social que mostramos para ser aceptados, reconocidos, respetados. La persona nos permite funcionar en el mundo, cumplir roles, sostener relaciones, pero también encierra un peligro sutil, confundir la máscara con el rostro verdadero. ¿Cuántas veces no hemos interpretado un papel durante tanto tiempo que olvidamos dónde terminaba el personaje y dónde comenzábamos nosotros? La persona protege, pero también sofoca. Imagina a un hombre que en su trabajo se presenta siempre como fuerte, seguro y capaz de resolver cualquier problema. Sus colegas lo admiran, sus jefes lo promueven, su familia lo ve como un pilar. Sin embargo, en su interior se siente frágil, agotado, perdido. Cada día al salir de casa se coloca una armadura que ya no distingue de su propia piel. Vive como si fuera el personaje, y poco a poco su verdadero yo se marchita en silencio. Jung advertía que esta identificación absoluta con la persona conduce a la alienación, a la desconexión de la esencia, porque la persona no es más que un traje, útil en ciertos escenarios, pero incapaz de sostener la totalidad del ser. ¿No es inquietante pensar cuántas de nuestras sonrisas son, en realidad, disfraces? ¿Cuántas de nuestras respuestas automáticas son frases ensayadas para evitar el juicio ajeno? La pregunta que surge, inevitable y perturbadora, es: ¿quién serías tú si nadie te mirara, si nadie te evaluara, si ninguna expectativa te condicionara?
El conflicto con la persona comienza cuando la máscara, que debería ser un instrumento, se convierte en cárcel. Jung decía que la sociedad necesita de nuestras máscaras, pero que el individuo necesita recordar que no es su máscara. El problema es que desde la infancia se nos enseña a ser recompensados por representar bien un papel: el hijo obediente, el estudiante aplicado, el trabajador eficiente. Poco a poco confundimos el reconocimiento con la autenticidad, y cuando el reconocimiento falta, sentimos que nuestra existencia misma se tambalea. La persona se vuelve adictiva porque nos ofrece la ilusión de seguridad. Pensemos en Ana, una mujer que ha dedicado su vida a proyectar una imagen de perfección. Siempre sonríe, siempre responde con cortesía, siempre se muestra disponible. Sus amigos la describen como la persona que nunca se enfada, pero dentro de ella habita una rabia profunda, un cansancio acumulado, una tristeza que jamás se atreve a mostrar. Cada lágrima es reprimida antes de caer, cada enojo es transformado en complacencia. Lo que el mundo admira en Ana es su máscara, no su ser, y la paradoja es cruel. Cuanto más se perfecciona en su papel, más lejos queda de sí misma. ¿Y tú? ¿Alguna vez te sorprendiste actuando como espectador de tu propia vida, siguiendo un guión que no recuerdas haber escrito? ¿No resulta inquietante la idea de que muchas de nuestras rutinas son repeticiones de lo que los otros esperan y no de lo que realmente queremos? La máscara se adhiere tanto al rostro que su retiro duele. Por eso Jung hablaba de la muerte simbólica que acompaña al proceso de individuación. Dejar caer la persona es sentir que una parte de nosotros muere. Pero no muere el ser real, muere la ilusión que lo cubría. Y en esa grieta aparece la posibilidad de renacer. La vida moderna, con su insistencia en la imagen pública, en las redes sociales, en el éxito visible, ha convertido la persona en un altar. Vivimos para sostener un avatar, mientras el alma se marchita en los rincones invisibles. Sin embargo, la ruptura con la persona no se da de una sola vez. Es un proceso gradual, lleno de contradicciones. Un día nos atrevemos a decir una verdad que temíamos. Otro día rechazamos un compromiso que antes habríamos aceptado por costumbre. Y en cada uno de esos pequeños actos sentimos tanto miedo como libertad. Es como arrancar hilos de un tejido que parecía indestructible y descubrir que al soltarlos podemos respirar. ¿No es sorprendente que lo que más tememos, mostrar nuestra vulnerabilidad, sea en realidad lo que más nos acerca a los demás? ¿No es curioso que cuanto más auténticos somos, más profundamente conectamos con los otros, incluso si al principio algunos se alejan? Cuando Jung hablaba de la persona, no lo hacía con desprecio, sino con cautela. Reconocía que es necesaria. Nadie puede vivir en sociedad mostrando todo su interior desnudo. La persona protege, organiza y permite el intercambio humano. El problema comienza cuando olvidamos que es un papel. La tragedia ocurre cuando el actor se cree idéntico al personaje. En ese momento, la espontaneidad desaparece y la vida se convierte en un teatro interminable donde el guión nunca cambia. Así nacen la ansiedad, el vacío y la sensación de estar atrapados en una rutina sin sentido. Un ejemplo cotidiano lo encontramos en el ejecutivo que aparenta control total. En la oficina habla con voz firme, siempre impecable, siempre preparado. Todos lo ven como líder, pero al llegar a casa se desploma en el sofá, incapaz de sostener siquiera una conversación íntima. Vive dos vidas irreconciliables, la pública, fuerte y exitosa, y la privada, frágil y silenciosa. Cada día su máscara se vuelve más pesada, pero teme quitársela porque confunde su identidad con esa armadura. Lo irónico es que cuanto más fuerte aparenta ser, más débil se siente dentro. ¿No es perturbador pensar que muchos de nosotros podríamos estar viviendo como este ejecutivo, sosteniendo personajes tan pulidos que incluso nos convencemos de que somos ellos? ¿No es posible que nuestras mayores crisis provengan precisamente de esa desconexión entre el papel y el ser? El derrumbe de la persona suele venir acompañado de crisis. Jung llamaba a estas rupturas momentos de confrontación. Puede ser una pérdida inesperada, una traición, una enfermedad, o simplemente el cansancio insoportable de vivir una mentira. En ese instante, la máscara se resquebraja y el rostro oculto aparece. Al principio produce terror,
porque nos enfrentamos a partes de nosotros mismos que desconocíamos. Pero poco a poco descubrimos que allí también habita una verdad liberadora. La crisis, aunque dolorosa, se convierte en puerta de transformación. Consideremos a Marcos, un político que durante años cultivó una imagen de incorruptible defensor del pueblo. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa estaba calculada para reforzar ese personaje. Sin embargo, cuando su partido lo abandonó en un escándalo, se encontró solo, sin la protección de su imagen. Cayó en una depresión profunda, porque todo lo que había construido dependía de la mirada ajena. Fue entonces cuando, lejos de los reflectores, comenzó a escribir en un cuaderno. Lo que surgió no fueron discursos, sino confesiones. Su miedo a la soledad, su deseo de ser querido de manera auténtica, su pasión olvidada por la música. En ese cuaderno, Marcos descubrió que detrás de la persona rígida existía un ser humano vulnerable y creativo, que había sido sepultado bajo capas de política. Lo que parecía su ruina se convirtió en su salvación. ¿Y tú? ¿Cuántas veces una crisis que parecía devastadora terminó revelando partes de ti que jamás habrías explorado sin ese quiebre? ¿No será que las máscaras se rompen justamente cuando la vida exige que recordemos quiénes somos en realidad? Cuando una persona se rompe, sentimos al principio vergüenza. Creemos que todos verán nuestra fragilidad y nos juzgarán. Pero Jung nos recordaba que esa vergüenza es un indicio. Significa que tocamos algo genuino, algo que habíamos ocultado demasiado tiempo. La autenticidad suele llegar envuelta en incomodidad. Es como abrir una ventana después de años de encierro. Entra aire fresco, pero también polvo acumulado. Enfrentar lo que hay detrás de la máscara no es glamuroso, es caótico, confuso, incluso doloroso. Y sin embargo, allí reside el inicio de la individuación, el proceso por el cual nos convertimos en lo que realmente somos. La vida cotidiana nos ofrece ejemplos constantes de esta tensión. Una mujer que siempre se muestra complaciente, comienza a decir pequeños no, y descubre que no todos la rechazan por ello. Al contrario, algunos la respetan más. Un hombre que fingía ser invulnerable, se atreve a compartir su tristeza y se sorprende al encontrar apoyo genuino en sus amigos. Estos gestos, aunque parezcan mínimos, son grietas por donde entra la luz de la verdad. La máscara pierde rigidez y el ser respira. No es paradójico que pasemos años construyendo una fachada perfecta, para luego descubrir que lo que más conecta con los demás no es la perfección, sino nuestras imperfecciones compartidas. ¿No es acaso en la vulnerabilidad donde aparece la verdadera fuerza? El choque entre la persona y el sí mismo es inevitable. Mientras la persona busca aprobación externa, el sí mismo exige fidelidad interna. Esa tensión genera conflictos que se manifiestan en síntomas psicológicos: ansiedad, insomnio, irritabilidad, apatía. El cuerpo grita lo que el alma calla. Jung señalaba que muchos malestares modernos no provienen de enfermedades físicas, sino de la incongruencia entre la vida que mostramos y la vida que deseamos. Cada sonrisa falsa, cada palabra no dicha, cada sueño pospuesto, se acumula como peso invisible, hasta que un día, sin previo aviso, ese peso se vuelve insoportable. Tomemos el caso de Julián, un profesor universitario respetado, autor de artículos brillantes, admirado por sus alumnos. Exteriormente, es un modelo de éxito académico, pero en su intimidad siente un vacío corrosivo. Sus sueños le muestran constantemente pasajes de una selva oscura en la que se pierde sin rumbo. Al principio lo interpreta como simple estrés, hasta que finalmente acepta que la selva es un símbolo de su propia vida, llena de teorías, pero carente de experiencia vivida. Su máscara de erudito le impide reconocer su anhelo de aventura, de espontaneidad, de riesgo. Cuando decide viajar solo por primera vez, descubre que su ansiedad disminuye. Al vivir lo que su inconsciente le pedía, comenzó a reconciliarse con su ser interior. ¿Y qué ocurre contigo? ¿Has sentido que tu cuerpo protesta por la vida que llevas, como si estuviera cansado de representar un papel que no te pertenece? ¿No sería esa fatiga el aviso de que tu ser reclama un espacio más auténtico? El proceso de desidentificación con la persona
No ocurre en un laboratorio aislado, ocurre en medio de la vida, ocurre en la conversación donde, por primera vez, decides no estar de acuerdo con la opinión dominante. Ocurre en la reunión familiar donde eliges callar en lugar de fingir entusiasmo. Ocurre cuando te atreves a dar un paso hacia lo desconocido, aunque todos alrededor esperen que repitas la misma coreografía de siempre. Cada pequeño acto de autenticidad genera un terremoto invisible en la psique, porque desestabiliza la estructura que nos mantenía atados. Y ese terremoto no destruye, despierta. Jung veía en la persona no un enemigo, sino un intermediario. La comparaba con una piel protectora, necesaria en el contacto social pero incapaz de contener la totalidad del alma. Cuando esa piel se endurece demasiado, la vida se seca. Por eso el camino hacia la individuación exige flexibilidad, poder usar la máscara cuando es útil, pero quitársela cuando se vuelve tóxica. No se trata de destruir la persona, sino de liberarnos de su tiranía. Una máscara usada conscientemente es un recurso. Una máscara usada inconscientemente es una prisión. ¿No es curioso que lo que más defendemos como mi identidad sea a veces lo que más nos limita? La tensión entre persona y sí mismo se revela en los sueños. Muchos sueñan que están en escenarios, frente a audiencias que observan cada movimiento. Otros sueñan que llevan disfraces ridículos que no logran quitarse. Estas imágenes son símbolos claros. El inconsciente nos muestra la fatiga de vivir para la mirada del otro. Cuando alguien se atreve a escuchar esos mensajes y a retirarse del escenario, aunque sea por unos minutos, comienza a respirar. ¿No es revelador que el inconsciente use siempre el lenguaje del teatro para hablar de la persona, como si supiera que todos somos actores en un drama mayor? Un aspecto que Jung exploró con especial intensidad es el choque entre la persona y la sombra. Cuando el papel que representamos es demasiado virtuoso, lo que reprimimos en la sombra se vuelve más oscuro. El hombre que se muestra siempre bondadoso reprime su ira hasta que explota en violencia. La mujer que aparenta pureza reprime su deseo hasta que se convierte en obsesión. La persona rígida produce sombras densas, y esas sombras, cuando no se reconocen, terminan dominando en secreto nuestra conducta. Por eso, confrontar la persona no es solo liberarse de un disfraz, es también permitir que el inconsciente respire y que la sombra encuentre un cauce legítimo. ¿Cuántos errores inexplicables cometemos en realidad porque nuestras sombras buscan salir a la superficie que la persona sofoca? Podemos ver este fenómeno en situaciones laborales. El jefe que se proclama defensor del trabajo en equipo, pero explota de furia ante cualquier cuestionamiento. El profesor que predica la importancia del conocimiento, pero vive atrapado en la envidia del éxito ajeno. El político que habla de honestidad, mientras oculta pactos oscuros. Todos ellos son ejemplos de personas que han sacrificado su ser interior para sostener una máscara impecable. Y tarde o temprano, la máscara se resquebraja porque la sombra exige reconocimiento. Jung nos invita a no temer esa irrupción, sino a integrarla con humildad. El verdadero peligro no es tener sombras, es negarlas mientras actuamos bajo un disfraz perfecto. La ruptura con la persona también tiene un impacto en las relaciones. Cuando dejamos de sostener papeles automáticos, algunos vínculos se debilitan. Amigos acostumbrados a nuestra complacencia pueden sentirse traicionados cuando empezamos a decir no. Compañeros que nos admiraban por nuestra fortaleza pueden incomodarse al vernos vulnerables, pero al mismo tiempo, emergen vínculos nuevos, más auténticos, con quienes aceptan nuestra verdad. La autenticidad reorganiza el círculo social. ¿No es fascinante pensar que muchos de los que hoy nos rodean no están en relación con nuestro ser, sino con nuestra máscara? ¿Qué pasará cuando la máscara caiga? Otro punto clave es la energía que se libera al abandonar la persona rígida. Mantener una fachada consume enormes cantidades de fuerza psíquica. Fingir, agradar, representar, recordar el guión, controlar los gestos. Todo eso desgasta. Cuando comenzamos a soltar esa rigidez, sentimos un aumento inesperado de vitalidad. Es como retirar un peso invisible de los hombros.
Jung observaba que muchos pacientes suyos experimentaban un renacimiento creativo tras abandonar la identificación con la persona. Pintaban, escribían, viajaban, reían con más espontaneidad. La autenticidad actúa como una fuente de energía. ¿Y no será que la fatiga crónica de la modernidad es, en gran parte, resultado de vivir representando en lugar de viviendo? Este proceso, sin embargo, exige valentía. No hay mapa seguro para atravesar el desmantelamiento de la persona. Es una travesía que se vive en soledad, aunque acompañada de símbolos que guían. El silencio se vuelve indispensable. En el ruido social la máscara se refuerza. En el silencio se agrieta. Retirarse, meditar, escribir, soñar, caminar en soledad son prácticas que permiten que la persona pierda fuerza. Y en ese retiro descubrimos una voz interna que llevaba años ahogada. Esa voz no busca aplausos, busca verdad. ¿No te inquieta pensar que quizá llevas décadas sin escuchar esa voz porque el bullicio de la persona no la dejaba hablar? La desidentificación con la persona no significa aislarse del mundo ni vivir sin roles. Significa reconocer que los roles son provisionales, que detrás de ellos habita una realidad más profunda. Cuando comprendemos esto, podemos jugar conscientemente en el teatro de la vida, sin olvidar que somos más que un personaje. Es un equilibrio delicado, usar la máscara sin ser usados por ella. Jung consideraba que esa conciencia era un signo de madurez espiritual. El individuo que logra distanciarse de su persona abre la puerta a la integración con el sí mismo, ese centro misterioso que ordena toda la psique. La tensión dramática de esta etapa es clara. La sociedad exige que sostengamos máscaras, pero el alma exige que las rompamos. Vivimos entre dos fuerzas opuestas, y la resolución no está en elegir una sobre otra, sino en mantener el diálogo. La persona seguirá siendo necesaria en ciertos escenarios, pero ya no será una tirana. El sí mismo ocupará el trono. Y cuando eso ocurre, descubrimos que podemos entrar y salir de los papeles con ligereza. Ya no nos aferramos al aplauso ni tememos al rechazo. Jugamos los juegos sociales, pero sabemos que son juegos. ¿No sería liberador poder vivir con esa ligereza, sin confundir jamás el escenario con la vida? Un punto inesperado aparece en este camino: la risa. Muchos testimonios de quienes atraviesan la desidentificación con la persona hablan de una risa repentina, espontánea, como si se dieran cuenta de la farsa en la que habían estado atrapados. Reír de uno mismo, de la seriedad con que defendíamos papeles inútiles, se convierte en un signo de sanación. Esa risa no es burla, es liberación. Es el eco del alma al reconocerse más allá del disfraz. No es significativo que el humor, tantas veces relegado, aparezca como un síntoma de autenticidad recobrada. La narrativa de esta tercera parte nos conduce a un punto de quiebre. Hemos visto cómo la persona protege pero sofoca, cómo la sombra se intensifica cuando el papel es demasiado rígido, cómo las relaciones cambian cuando dejamos de actuar, cómo la energía se libera al ser auténticos. Todo esto configura un paisaje psíquico, donde la autenticidad comienza a imponerse como necesidad inaplazable. Pero este paisaje está lleno de paradojas y tensiones, porque al mismo tiempo que nos liberamos de la máscara, nos enfrentamos al surgimiento de fuerzas internas que parecían dormidas, contradicciones, polaridades, opuestos. Y aquí entra el siguiente desafío junguiano. El cierre de esta parte debe dejar en el espectador una pregunta ardiente. Si ya no somos nuestra máscara, si hemos comenzado a escuchar nuestras sombras y a soltar los papeles, ¿cómo conviviremos con las fuerzas opuestas que habitan en nosotros? ¿Qué hacer con la contradicción entre fortaleza y fragilidad, entre razón y emoción, entre masculino y femenino, entre orden y caos? Este es el umbral que se abre ante nosotros. La vida no es lineal, la psique tampoco. Integrar los opuestos será la tarea del próximo paso, y allí descubriremos que la verdadera madurez no consiste en elegir un polo y negar el otro, sino en aprender a bailar en la cuerda floja de la dualidad. El ser humano siempre ha buscado el equilibrio, pero pocas veces comprende que ese equilibrio no es estático, sino dinámico. Una danza entre fuerzas aparentemente opuestas que habitan en su interior.
Jung afirmaba que la psique funciona como un sistema de tensiones y que la salud no depende de eliminar una de ellas, sino de aprender a sostener ambas sin que una destruya a la otra. Lo sorprendente es que esta tensión, lejos de debilitarnos, nos vuelve más íntegros, más completos, más resilientes. Sin embargo, la mayoría teme a sus contradicciones, como si fueran señales de fracaso personal, cuando en realidad son invitaciones a crecer. Y aquí es donde comienza una de las lecciones más fascinantes de la psicología profunda. Integrar los opuestos no significa resolverlos, sino aceptarlos como parte de un todo mayor. Pensemos en el hombre que toda su vida se entrenó para ser fuerte, competitivo, racional. En su mundo no hay espacio para la vulnerabilidad, pero cuando un día, frente a la enfermedad de su hijo, se quiebra y llora como nunca antes, descubre que esa fragilidad que tanto había despreciado lo conecta de una manera más profunda con su familia. Esa experiencia lo transforma más que cualquier logro profesional. Lo que parecía debilidad se convierte en puente hacia una humanidad más rica. Jung diría que en ese momento se abrió un diálogo entre su animus consciente y su ánima reprimida, entre su lado racional y su dimensión emocional. ¿No es asombroso que la vida tenga maneras tan inesperadas de obligarnos a reconocer partes de nosotros que habíamos enterrado? En la historia, abundan ejemplos de figuras que supieron integrar sus contradicciones para alcanzar grandeza. Leonardo da Vinci no fue solo un artista sublime, sino también un científico minucioso. No eligió entre arte o ciencia, abrazó ambos polos y de esa tensión nació su genialidad. Winston Churchill, conocido por su ferocidad política, escribía poesía en secreto. Esa paradoja lo sostenía en los momentos de crisis. Y si observamos con atención, veremos que las personas más magnéticas que conocemos son aquellas que no caben en un molde simple, porque han aprendido a convivir con sus opuestos. ¿No será que lo que más nos atrae de ellas no es su coherencia aparente, sino la amplitud de su alma? En lo cotidiano, esta integración se manifiesta en pequeñas escenas que parecen triviales, pero que esconden una sabiduría profunda. Una madre que, cansada de cargar con la exigencia de ser siempre dulce, un día grita, golpea la mesa y exige respeto. En ese instante se siente culpable, pero también poderosa, porque descubre una fuerza que nunca había usado. O el joven que siempre fue rebelde y caótico, hasta que decide organizar su vida con disciplina férrea. Sus amigos se burlan, lo llaman hipócrita, pero en realidad lo que está haciendo es equilibrar la balanza interna. Cada acto de este tipo, aunque genere incomodidad externa, es un paso hacia la totalidad. Y lo curioso es que, a largo plazo, quienes aprenden a habitar ambos polos se vuelven más estables que los que se aferran obsesivamente a uno solo. La ciencia moderna confirma lo que Jung intuía. El cerebro humano funciona mejor cuando integra hemisferios. El izquierdo analiza, separa, ordena. El derecho imagina, conecta, siente. La creatividad surge del diálogo entre ambos, no de la supremacía de uno sobre otro. De manera análoga, la vida psíquica florece cuando permitimos que razón e intuición se encuentren. Quien rechaza la intuición se vuelve rígido. Quien rechaza la razón se vuelve caótico, pero quien se atreve a escuchar a ambos, encuentra una claridad que no podría nacer de ninguno por separado. ¿No es curioso que el propio diseño de nuestro cerebro sea un símbolo vivo de la necesidad de integrar opuestos? Las religiones antiguas también lo sabían. El yin y el yang del taoísmo, Shiva y Shakti en la tradición india, el sol y la luna en la alquimia medieval. Todas esas imágenes apuntan a una misma verdad. La vida es tensión de contrarios. El error moderno fue pensar que uno de los polos debía ser eliminado. Jung recuperó esa sabiduría olvidada y la tradujo al lenguaje de la psicología. Decía que la individuación exige soportar la tensión de los opuestos hasta que surge una tercera vía, un símbolo nuevo que los trasciende. Es como mantener dos piezas de metal bajo presión hasta que, de pronto, aparece una chispa. Esa chispa es la creatividad, la transformación, la expansión de la conciencia. ¿No será que muchas de nuestras crisis actuales, personales y sociales, provienen de la incapacidad de sostener la tensión entre opuestos
sin querer suprimir uno de ellos. La vida nos prueba constantemente en este terreno. Cuando defendemos un ideal de justicia, nos enfrentamos a la tentación de la venganza. Cuando buscamos libertad, sentimos también el miedo al vacío. Cuando amamos, descubrimos simultáneamente la posibilidad del dolor. Y en cada una de esas pruebas, el impulso inmediato es elegir un polo y negar el otro. Pero Jung nos propone un camino más arduo: abrazar ambos y dejar que la vida los transforme en algo nuevo. Este camino es desconcertante porque desafía la lógica lineal. Es como si la verdad estuviera siempre en un lugar incómodo, entre dos extremos. Y sin embargo, quienes se atreven a caminar por esa cuerda floja, descubren un poder interior que los demás no comprenden. Un relato sorprendente puede ilustrar esto. Se cuenta la historia de un monje tibetano que fue encarcelado durante décadas por un régimen opresivo. Muchos pensaban que saldría destruido, resentido, amargado, pero cuando finalmente recuperó la libertad, su presencia irradiaba una serenidad inquebrantable. Cuando le preguntaron cómo había sobrevivido, respondió: «Lo más difícil fue no perder la compasión hacia mis carceleros». En esa frase está contenida la paradoja de los opuestos: dolor y compasión, odio y amor, represión y libertad, todo coexistiendo en una misma psique. Ese hombre no eligió un polo contra el otro, lo sostuvo en tensión, y de allí surgió una fuerza que trascendía el sufrimiento. En un plano más cotidiano, pensemos en una persona que sufre una ruptura amorosa. El impulso inicial es refugiarse en el resentimiento o en la idealización del pasado, pero si logra sostener ambas emociones sin negarlas, aparece un aprendizaje nuevo: la capacidad de amar sin posesión, de valorar lo vivido sin quedar atrapado. Esa síntesis no surge de la negación, sino de la integración, y aunque duele, libera. ¿No será que lo que más tememos de nuestras rupturas no es el dolor mismo, sino el hecho de que nos obligan a integrar contradicciones que no queríamos mirar? Integrar los opuestos también significa aceptar que llevamos dentro tanto lo masculino como lo femenino, lo activo y lo receptivo, la luz y la oscuridad. Jung habló de ánima y ánimus como arquetipos que nos habitan más allá de nuestro género. El hombre que niega su ánima termina esclavizado por una rigidez emocional que lo seca por dentro. La mujer que niega su ánimus pierde fuerza para afirmarse en el mundo y defender sus convicciones. Ambos necesitan dialogar con esas figuras internas para recuperar la totalidad. Lo fascinante es que estas figuras aparecen en sueños, en fantasías, en proyecciones sobre los demás. ¿Cuántas veces nos enamoramos de alguien no por quien realmente es, sino porque encarna una parte perdida de nuestra psique? ¿Y cuántas veces rechazamos con furia a alguien porque refleja lo que no queremos ver en nosotros? Un ejemplo curioso lo vivió una mujer que llevaba años atrapada en relaciones donde siempre era dominada. En sueños, aparecía un hombre misterioso, a veces violento, a veces protector. Su primera reacción fue temerlo, pero con el tiempo comprendió que ese personaje simbolizaba su ánimus reprimido, la fuerza, la asertividad, la capacidad de decir no. Cuando empezó a integrarlo conscientemente, su vida cambió. No necesitó pelear contra los demás, simplemente dejó de atraer situaciones de abuso, porque había recuperado dentro de sí la energía masculina que faltaba. Este tipo de historias muestra que lo que más necesitamos no está fuera, sino en las dimensiones olvidadas de nuestro ser. La alquimia, que Jung estudió con devoción, ofrece metáforas poderosas para entender este proceso. Los alquimistas buscaban transformar el plomo en oro, pero en realidad hablaban de transformar la psique. El plomo representa nuestras contradicciones, lo denso, lo oscuro. El oro es la conciencia expandida que surge cuando sostenemos esa densidad en el fuego de la atención. El atanor, el horno alquímico, es nuestro propio corazón. Allí se cuece lentamente la unión de los opuestos. Y lo más sorprendente es que este lenguaje medieval coincide con los hallazgos modernos de la psicología. La mente se transforma no cuando reprime un polo, sino cuando permite que los contrarios dialoguen hasta engendrar algo nuevo. Hay también datos curiosos que revelan la profundidad de este principio.
Se ha demostrado que muchas personas altamente creativas experimentan lo que se llama complejidad psicológica. Poseen rasgos contradictorios y los integran. Son extrovertidos e introvertidos, disciplinados y caóticos, serios y juguetones. Esta amplitud de personalidad, que a veces desconcierta a quienes los rodean, es precisamente lo que les permite producir obras innovadoras. En lugar de ser prisioneros de una identidad única, se mueven entre polos con libertad. Tal vez por eso la creatividad sea inseparable de la individuación. Ambas nacen del encuentro de contrarios. La vida misma parece sostenerse en paradojas. La tierra firme que pisamos es producto de fuerzas opuestas. La presión interna de los volcanes y la erosión externa del viento y el agua. La música existe porque el sonido se alterna con el silencio. La respiración es un constante ir y venir entre inhalar y exhalar. Todo en la naturaleza nos recuerda que la armonía no es ausencia de tensión, sino el arte de integrarla. ¿Por qué entonces seguimos creyendo que deberíamos ser lineales, homogéneos, sin contradicciones? ¿No será que la exigencia de coherencia absoluta es una de las cárceles más sutiles de la modernidad? En algunos momentos la vida nos regala episodios tan improbables que parecen diseñados para recordarnos esta verdad. Hay casos documentados de personas que, tras accidentes traumáticos, desarrollaron talentos inesperados, músicos que nunca habían tocado un instrumento, pintores que jamás habían tomado un pincel. La ciencia los llama síndrome del sabio adquirido, pero desde una mirada simbólica podríamos decir que el impacto desbloqueó un polo psíquico que había estado reprimido. Lo improbable nos confronta con la riqueza oculta que todos llevamos dentro. La psique, cuando se quiebra, deja salir tesoros. Otra historia sorprendente proviene de un campo de prisioneros en la Segunda Guerra Mundial. Un hombre relató que, para no perder la cordura, se obligaba cada día a encontrar un detalle de belleza en medio del horror. El canto de un pájaro, un rayo de sol entre las rejas, la sonrisa de un compañero. Esa práctica lo salvó. Allí donde reinaba la muerte, él cultivó la vida. En su interior, la desesperación y la esperanza convivían. No se trataba de negar el dolor, sino de sostenerlo junto a la belleza. Y de esa tensión surgió una fuerza espiritual que lo hizo sobrevivir. Estos relatos parecen extremos, pero nos muestran que la integración de opuestos no es una teoría abstracta. Es una herramienta concreta para atravesar la oscuridad. Todo lo que hemos recorrido en esta cuarta parte prepara un terreno crucial. Hemos entendido que la vida no pide elegir entre polos, sino integrarlos. Hemos visto cómo la sombra se equilibra con la luz, cómo la persona se equilibra con la autenticidad, cómo lo masculino y lo femenino se buscan mutuamente, cómo la creatividad surge de la contradicción. Y todo esto nos conduce a una pregunta inevitable. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene tanto esfuerzo, tanta tensión, tanto diálogo interno? La respuesta, diría Jung, es que todo este proceso es preparación para algo mayor, la individuación. La meta última no es simplemente estar en paz con nuestras contradicciones, sino descubrir el propósito profundo de nuestra existencia. Al llegar aquí, el espectador siente que algo se aproxima. La narrativa lo ha llevado desde la sombra hasta la máscara, desde la tensión de opuestos hasta la chispa creadora. El aire está cargado de expectativa, porque lo que viene no es un paso más en el camino, es el corazón mismo de la psicología profunda, el descubrimiento del sí mismo, del centro que unifica, del propósito que da sentido a cada fragmento. Y esa revelación es tan poderosa que puede reorganizar toda una vida. La vida, en su silencio implacable, empuja a cada ser humano hacia un destino que casi nunca se reconoce a tiempo. Se nos enseña a obedecer, a encajar, a responder a expectativas, pero rara vez se nos invita a escuchar la voz profunda que murmura desde dentro. Jung llamó a ese llamado la individuación, y no se trata de un lujo espiritual, sino de la tarea más urgente y decisiva de la existencia. Todo lo que hemos visto hasta aquí, la sombra, los sueños, la máscara, la tensión de opuestos, no son etapas aisladas, sino preparativos para este punto culminante. La individuación no promete comodidad, promete sentido.
y quien la emprende se arriesga a perder lo que creía ser para descubrir lo que en verdad es. Imagina que toda tu vida has caminado con un mapa equivocado. Sigues caminos, cumples reglas, alcanzas metas, pero algo en el fondo no encaja. De pronto, un día, un detalle trivial desencadena una grieta, una enfermedad, un fracaso, una traición, una palabra dicha al pasar. Esa grieta se abre en tu mapa y revela que nunca estuviste en el camino verdadero. En ese instante se experimenta una mezcla de pánico y liberación. Pánico, porque todo lo construido se tambalea. Liberación, porque por primera vez aparece la posibilidad de vivir una vida auténtica. Esa es la entrada a la individuación. ¿Qué harías tú si un día te dieras cuenta de que gran parte de tu esfuerzo no estaba dirigido hacia tu destino verdadero? Relatos de este tipo abundan. Un médico de prestigio, que tras décadas de carrera despierta un día con la sensación de que odia lo que hace. Una madre dedicada que, después de criar a sus hijos, descubre que nunca se conoció a sí misma y que su vida se ha reducido al rol de cuidadora. Un joven que sigue la profesión familiar por obligación y que en secreto sueña con algo completamente distinto. Todos viven con máscaras que, tarde o temprano, se agrietan. Y cuando eso ocurre, el dolor es inevitable, pero también lo es la revelación. Jung insistía en que la neurosis, lejos de ser un enemigo a destruir, es muchas veces el grito del alma que exige ser escuchado. La ansiedad, la depresión, el vacío existencial no son solo síntomas a suprimir, son mensajes que anuncian que el yo consciente se ha alejado demasiado del centro. Aquí aparece la tensión dramática. La individuación no se vive como un despertar tranquilo, sino como un terremoto. La psique se sacude, las certezas caen, los vínculos tambalean, lo que parecía estable se revela frágil, y entonces surge una elección: huir de la voz interior y volver a la ilusión, o enfrentar el vértigo de lo desconocido. Jung nos diría que casi siempre elegimos huir al principio, porque el llamado asusta, pero esa huida solo posterga lo inevitable. Más temprano que tarde la vida nos acorrala con nuevas crisis hasta que aceptamos mirar hacia adentro. ¿No es inquietante pensar que las desgracias que más tememos podrían ser, en realidad, la estrategia de la psique para empujarnos hacia nuestra verdad? En este punto conviene observar un fenómeno curioso. Las sincronicidades se intensifican, personas que aparecen en el momento justo, frases en libros que responden a dudas íntimas, sueños que parecen profecías. La psique y el mundo exterior se entrelazan como si una inteligencia mayor estuviera dirigiendo el proceso. Para el ego, todo esto resulta perturbador, porque implica perder el control. Pero para el self, ese centro profundo de la psique que Jung describió como la totalidad, esas señales son brújulas que marcan la dirección. ¿Te has fijado en cómo, cuando estás en un momento crucial, los acontecimientos externos parecen conspirar para empujarte hacia un camino específico? Uno de los relatos más sorprendentes en este sentido es el de un hombre que, después de soñar repetidamente con un círculo luminoso, comenzó a encontrar mandalas en los lugares más insólitos, en las grietas de la pared, en un charco de agua, en una vitrina. Al principio lo tomó como coincidencias, pero con el tiempo entendió que su inconsciente le estaba enviando un mensaje. Debía abandonar la vida superficial que llevaba y empezar un proceso espiritual. Lo hizo, y toda su vida cambió. Estos casos nos muestran que la individuación no es una idea abstracta, sino un proceso real que se manifiesta en señales concretas. Y el misterio es que esas señales siempre habían estado allí, solo que no las veíamos hasta que estuvimos listos. La tensión crece porque la individuación exige sacrificios. No se puede avanzar cargando con todas las expectativas ajenas, con todas las comodidades, con todas las certezas. Algo debe morir para que algo nuevo nazca. A veces es un rol social, a veces una relación, a veces una identidad entera. Este sacrificio duele, porque el ego siente que se desintegra. Pero Jung nos recuerda que no se trata de destrucción, sino de transformación. El yo no desaparece, se reordena alrededor de un centro más profundo. Es como el gusano que cree que está muriendo, cuando en realidad está entrando en el capullo que lo convertirá en mariposa.
¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a soportar ese capullo, ese tiempo oscuro donde nada parece tener sentido, con la confianza de que algo mayor está gestándose? Lo más desconcertante es que, mientras el proceso avanza, el mundo externo parece volverse más caótico. Proyectos que fracasan, vínculos que se rompen, enfermedades que aparecen, pero visto desde la psicología profunda, ese caos no es casual, es el reflejo externo de la reestructuración interna. El viejo orden se desmorona para dar lugar a uno nuevo. Resistirse es inútil. La tarea es soportar el caos sin perder la fe en que detrás de él se esconde un diseño más amplio. La individuación, en este sentido, es también un acto de confianza radical. La vida humana siempre ha estado marcada por un misterio que pocos se atreven a enfrentar. ¿Quién soy en verdad cuando callan las voces externas y todo lo que queda es el eco de mi alma? Durante este recorrido, hemos descendido a las sombras, escuchado los símbolos del inconsciente, desarmado la máscara de la persona, integrado los opuestos y atravesado la tormenta de la individuación. Cada etapa fue necesaria, cada revelación fue una pieza de un rompecabezas mayor. Y ahora, en este punto final, lo que se nos presenta no es una teoría ni un concepto, sino una decisión práctica y urgente. Cómo llevar toda esta comprensión a la vida diaria, cómo convertir lo aprendido en una existencia más auténtica, plena y significativa. Jung insistía en que el conocimiento psicológico no debía quedarse en el plano intelectual, porque el alma no se transforma con ideas que no se encarnan. Una verdad solo se convierte en poder cuando atraviesa la experiencia y se vuelve carne. Puedes haber entendido cada principio, cada símbolo, cada arquetipo, pero si no tomas pasos concretos en tu propia vida, el proceso queda inconcluso. Por eso, este cierre no busca impresionar, sino invitarte a actuar, a construir el espacio sagrado donde la semilla de tu individuación pueda crecer sin ser destruida por las tormentas externas. Ese espacio sagrado, que Jung llamaba T-, no es un lujo, sino una necesidad vital. Piensa en él como un jardín interior que requiere cuidados constantes. No basta con haber descubierto tu sombra, descifrado tus sueños o sentido la fuerza de tu self. Todo eso se perderá si no creas un contenedor donde esas verdades puedan arraigarse. El T- puede tomar formas distintas para cada persona. Un rincón en tu casa donde escribes tu diario, un tiempo de silencio diario en el que meditas, un paseo regular por la naturaleza donde desconectas del ruido, una disciplina creativa que te conecta con tu ser interior. Lo esencial es que sea un espacio inviolable, protegido del caos externo, un altar invisible donde tu alma sepa que puede hablar y ser escuchada. ¿Cómo construirlo en la práctica? El primer paso es declarar dentro de ti que tu trabajo interior es sagrado. Esa decisión simple cambia todo, porque la mente comienza a darle prioridad. Luego, necesitas elegir un símbolo que marque ese compromiso. Un cuaderno, una vela, una piedra, una imagen que resuene contigo. No se trata de superstición, sino de psicología simbólica. El inconsciente entiende mejor los símbolos que las palabras. Cada vez que uses ese objeto, estarás recordando a tu psique que has entrado en territorio sagrado. Y lo más importante, la constancia. El alma no se revela en medio de la prisa y la dispersión. Necesita rituales, necesita repetición. Incluso 5 minutos diarios, si se hacen con plena intención, son suficientes para que tu T- florezca. Es en ese espacio donde los conceptos se transforman en vida. Allí puedes escribir tus sueños y empezar a notar los patrones que revelan tu destino. Allí puedes observar tus emociones sin juicio y descubrir la voz de tu sombra. Allí puedes reconciliarte con lo que negabas y dar forma a lo que estaba dormido. Allí puedes escuchar la intuición y entrenar la confianza en tu self. Poco a poco, notarás que esa práctica silenciosa comienza a irradiar hacia todo lo demás. Tus relaciones, tu trabajo, tu manera de hablar, tu forma de decidir. Y de repente, sin anunciarlo al mundo, te darás cuenta de que tu vida se ha vuelto más clara, más fuerte, más tuya. Pero la construcción del T- no se limita a lo personal. También puedes expandirlo a tu entorno. Significa organizar tu espacio físico de manera que refleje tu orden interior.
Significa elegir conscientemente con quién compartes tu energía. Significa aprender a decir no sin culpa para proteger lo que de verdad importa. Cada límite que estableces en el mundo externo es un muro más de tu recinto sagrado. Y cada vez que respetas esos límites, fortaleces la alianza con tu ser interior. Porque en el fondo, todo se reduce a una fidelidad. ¿Serás fiel a las expectativas ajenas o a la voz profunda de tu alma? Hasta aquí hemos hablado de símbolos, de arquetipos, de procesos psíquicos, pero nada de eso tendría valor si no se tradujera en una vida vivida con autenticidad. Lo que Jung nos ofrece no es un sistema cerrado, sino un mapa. Y un mapa no sirve de nada si no caminas. Ha llegado el momento de caminar, y ese camino no es hacia afuera, sino hacia adentro. La individuación es la aventura más íntima y a la vez más revolucionaria, porque transforma el mundo a partir del individuo. Una persona que se organiza en torno a su self irradia orden hacia todo lo que la rodea. Una persona que integra su sombra es menos violenta, menos destructiva, más compasiva. Una persona que se libera de la tiranía de la persona inspira a los demás a hacer lo mismo. Es así como el trabajo interior se convierte en una fuerza silenciosa de transformación colectiva. Y sin embargo, aquí surge una última tensión. El mundo externo seguirá intentando distraerte. Vivimos en una cultura que premia la prisa, la productividad, la superficialidad. Nada de eso desaparecerá, porque hayas descubierto tu verdad. El ruido seguirá ahí, las demandas seguirán ahí, las tentaciones seguirán ahí. Por eso, tu temenos debe ser defendido como un guerrero defiende su fortaleza. Cada día, elige conscientemente apagar una pantalla, decir un no, retirarte unos minutos, escribir una línea en tu diario, observar un sueño, escuchar tu respiración. Son gestos mínimos en apariencia, pero son actos heroicos en un mundo que teme el silencio. ¿Y qué pasará si no lo haces? ¿Qué ocurre si dejas que todo lo aprendido se disuelva en la rutina? Volverás al ruido, al vacío, a la sensación de estar viviendo la vida de otro. La sombra volverá a gritar, los sueños volverán a fragmentarse, la máscara volverá a apretar. Pero si perseveras, si respetas tu espacio interior, entonces poco a poco descubrirás algo que no tiene precio. Una paz que no depende de circunstancias externas, una confianza que no se derrumba con la adversidad, una claridad que ilumina incluso en la oscuridad. Esa es la promesa final de la psicología profunda, no la ausencia de problemas, sino la presencia de sentido.